Mi nombre es Joel Catarín. Soy licenciado en Administración y cursante de la maestría en Gerencia Empresarial. La presente presentación va a ser sobre las 5 tentaciones de un gerente. Esta es una fábula sobre el liderazgo del autor Pater Lencioni. Pater Lencioni nos muestra en esta fábula o historia de un gerente, el cual tiene que presentar ante la junta directiva de su empresa un informe de sus logros en su primer año, luego de haber pasado varios años anhelando la posición y obtenerla. Andrew tenía 20 años trabajando en la empresa Sixty y para lograr ese cargo, al cabo de un año, en su puesto de gerencia, le piden resultados de su gestión. Cuando eran aproximadamente las 12:02 de la noche, cuando Andrew decide regresar a su casa, cansado y sin tener el informe completo, tanto que así que ni siquiera tenía en conocimiento cuáles fueron sus logros en el año que lo antecedía. Andrew necesitaba ir a su casa para tener apoyo moral de su familia, pues le preocupaba la reunión que tenía con la junta directiva, pero Andrew mira por la ventana la bahía de Dallas, mira el puente y no ve el tráfico, pero él había leído en ocasiones que había pasado en su auto, donde decía que decía puente cerrado por reparación desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. No podía ir en su vehículo, pues se dirigió hasta la estación de transporte rápido de Bar, y al entrar piensa que el tren estaba vacío. He de mencionar que Andrews tenía 10 años que no utilizaba ese medio de transporte. Los resultados, Andrews tenía resultados poco alentadores, no le gustaba dirigir reuniones de su personal ejecutivo, tenía un desánimo para rendir cuentas a la directiva, se consideraba fracasado en su corto tiempo. Una puerta de comunicación de coche se abrió a la espalda de Andrews. Entró un hombre de edad, vestido de uniforme, en su nombre, en su bolsillo de su camisa decía Charlie. Andrews se sintió incómodo al ver que entró esa persona, intranquilo y angustiado. Pensaba que tenía que conversar con aquel anciano que además era conserje. Las luces del tren parpadearon, se apagaron, el tren se detuvo, se abrió la puerta que daba al otro coche y el anciano le dice a Andrew que salga. Andrew pensó que el viejo era loco. ¿Quién andaría en un tren a medianoche invitando a otro a caminar? Charlie toma la iniciativa expresando que le gustaría ir a hablar allí. Andrew se muestra desconfiado, confundido, casi seguro de que aquel anciano era un loco. Charlie le pregunta a Andrew, ¿qué hace? Y este señala que trabaja en la compañía Trinity System. Soy gerente, recalca Andrew. Andrew trató de deshacerse del viejo, alegando que tenía mucho trabajo y estaba muy ocupado. Charlie se retira, luego se apagan las luces. Queda todo en oscuridad y este señala a Andrew que estarán en un tiempo así. De manera directa, Charles pregunta a Andrew, ¿por qué no me dice lo que le preocupa? Posteriormente, Andrew le contesta, ¿cuál fue el mejor día de su vida? Andrew le contesta, el día que me ascendieron a gerente. Charles le manifiesta que su padre fue gerente de una empresa y cuando él hizo esa pregunta, su padre le dijo que cuando vio el tren en su primer recorrido, es decir, que el papá de Charlie fue gerente de una empresa ferroviaria. Bueno, de allí parten lo que es las tentaciones, las 5 tentaciones de un gerente. La primera tentación es proteger la carrera y la posición individual antes de asegurar que la compañía logre resultados satisfactorios. El deseo de proteger la posición y la carrera, muchos gerentes han sido obsesivos con los resultados antes de llegar al cargo más alto de la empresa. No obstante, cuando llegan muchos de ellos se dedican principalmente a conservar su posición. Esto se debe a que su verdadero propósito ha sido la ganancia personal. Esto lleva a muchos gerentes a tomar decisiones a favor
generalmente de su ego personal o su reputación. Lo que es peor aún es evitar las decisiones que puedan atender contra ellos. Es decir, los gerentes deben estar más abocados hacia los logros de la empresa que hacia su mismo ego. La gente debe sentirse orgullosa de cumplir metas, pero más de haber logrado resultados. Un gran gerente debe abrumarse por lograr algo, es decir, estar motivado al logro y no al ego. Un gerente ególatra le interesa su propia imagen, teniendo en cuenta que en la organización a nosotros lo que nos interesa es el logro del objetivo de la empresa. La segunda tentación trata sobre el deseo de ser querido. Querer tener una buena acogida con el grupo es algo comprensible, pero peligroso para los gerentes. La mayoría de los gerentes hacen amistad con sus subalternos inmediatos y se lamentan con ellos acerca de las necesidades y deficiencias de los empleados. La evidencia empírica de este fenómeno es que los gerentes son mucho menos exigentes cuando hacen las evaluaciones de desempeño de sus subalternos inmediatos, porque no desean enfrentar las perspectivas y degravar a uno de sus pares. Es decir, que sigue lo que uno llama en la gerencia, lo que es el amiguismo, el ser un gerente complaciente, en esos casos. El gerente que solo lo puede contar con la simpatía de sus subalternos, no se interesa por exigir cuentas. El gerente debe poseer capacidad para ser un buen ejecutivo. Ser un buen ejecutivo, especialmente un gerente, es extremadamente difícil. A veces ser gerente no es nada fácil por los grandes escenarios que se van a conseguir en el ámbito laboral. No aceptar que se cometan errores, exigir que las cuentas es una expresión de moda que se utiliza demasiado en el mundo de los negocios, exigir cuentas y luego de esos años que se están ejecutando. Cada vez que algo sale mal, la gente dice que hay que hacer que los empleados sean más responsables y a veces salía decir por parte de supervisión. No tengo problema con exigir responsabilidades ni con popularidad. La tercera tentación trata sobre la necesidad de tomar decisiones correctas, de tener certeza. Muchos gerentes, especialmente los que son analíticos, desean asegurarse de que sus decisiones sean correctas, la cual es imposible en un mundo de incertidumbre en el cual la información es imperfecta. Aún así, los ejecutivos que necesitan la precisión y lo correcto muchas veces postergan sus decisiones y no hacen con claridad sobre lo que los demás deben cumplir. Brindan orientación vaga y vacilante a sus subalternos inmediatos y inspiran a que estos descubran las respuestas correctas en el camino. La inseguridad. Muchos ejecutivos temen equivocarse. Hay gerentes que esperan estar totalmente seguros de las cosas antes de tomar decisiones. Se limitan el poder decidir la responsabilidad de los demás. Se debe tener una clara misión y visión y metas de la empresa. El gerente debe conocer la razón de ser de la empresa, sus metas, funciones, responsabilidades de las personas y de la organización. La culpa de no tener una visión clara de una empresa es del ejecutivo. El gerente debe tener alguna noción de lo que se debe ser el futuro de su empresa. Tiene obligación de encontrar respuestas y es necesario evitar el miedo y ser criticado. La compañía sufrirá debido a inseguridad de su gerente. Está conduciendo a la compañía hacia un callejón sin salida, independientemente de que la junta lo haya notado o no. Los gerentes tienen miedo de perder su posición, no piden cuentas porque no se han tomado molestias en expresar claramente lo que quieren de la gente, porque tienen miedo de equivocarse, miedo a reconocer y expresar me equivoqué. Cuando se detectan el problema, el gerente debe corregir los errores y asumir los retos. Sería imposible avanzar en medio de una incertidumbre si no está dispuesto a cometer errores. En realidad, él mismo solía decir que la clave de su éxito estaba en encontrar personas más inteligentes que él. Se debe aprender a tomar decisiones acertadas, evitando caer en la cuarta tentación. La cuarta tentación es el deseo de que haya armonía.
la mayoría de los gerentes creen que es mejor que el gerente se lleve bien con un clima de concordia en un lugar de que haya desacuerdo y conflicto. Esa es la forma como lo han educado. Sin embargo, la armonía a veces reprime el conflicto ideológico productivo, el intercambio emotivo de opiniones sobre un problema. La mayoría de los gerentes creen que lo mejor es que la gente se lleve bien en un clima de concordancia, en un lugar de que se haya desacuerdo y conflicto. Esa es la forma como lo han educado. Sin embargo, la armonía a veces reprime el conflicto ideológico, productivo, intercambio emotivo de opiniones sobre un problema. Pueden instalar procesos, establecer opiniones de personas, grupos focales, secciones, tempestad de ideas y voto democrático. Puede ser de manera desordenada. Desorden significa sinónimo de conflicto ideológico positivo. Es cierto que casi nunca tomaba una decisión sin el beneficio de contar con las ideas de todo el mundo. Por otra parte, estamos dice también la cuarta tentación, que es no caer, para no caer en la tentación, debemos tener en cuenta lo siguiente: no tengo dificultad en permitir que la gente discuta durante las reuniones. Me encanta el conflicto, no debe enfrentar conflictos para aprovechar las distancias de opiniones e ideas de su personal. Permitir al personal retirar suficientes opiniones para lograr así toda información. De hecho, si alguien no sale un poco mal parado de una reunión, me voy pensando que quizás no se ventilaron todos los problemas. La quinta tentación es el deseo de ser invulnerable. Los gerentes son personas relativamente poderosas. Sentirse vulnerable ante sus pares o subalternos no es una perspectiva muy agradable para ellos. Creen equivocadamente que perderán la credibilidad si sus subalternos no se sienten el temor alguno de cuestionar sus ideas. Estas han sido las tentaciones de que Charles explicó a ambos exactamente que había caído en todas las tentaciones. Luego despierta en un sueño que le parecía haber sido realidad. De allí se parte al nuevo modelo. El nuevo modelo trata es al contrario de las 5 tentaciones, en el sentido que, primero, preferir la confianza a la invulnerabilidad, preferir el conflicto a la armonía, preferir la claridad a la incertidumbre y preferir la rendición de cuentas a la popularidad, preferir los resultados a la posición. Eso sería el nuevo modelo. En el epílogo habla sobre el éxito y el poder. El éxito trata de que cuando una persona trata de corregir sus errores y aceptar sus errores, a nadie le agrada reconocer sus errores, y hay personas que sencillamente detestan hacerlo. Los grandes directivos no sienten mengua alguna sobre su imagen, porque saben quiénes son, saben por qué ocupan ese cargo, y se dan cuenta que los resultados de la organización, saben que la mejor forma de obtener los resultados es poniendo sus debilidades sobre la mesa, evitando a los demás ayudarlos o a minimizarlas. Bueno, esta es toda mi presentación, espero que les guste y gracias.